Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y les dé valentía y fuerzas para escapar de la maraña de la religiosidad y refugiarse bajo la gracia y la verdad. Y ahora, palabras de sabiduría. Leamos en Juan 7, 38, 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Mis amados amigos y hermanos, gracias por la gentileza de compartir con nosotros cada día estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Nuestra meditación de ayer se fundamentaba en la parte final del contundente sermón del Señor en el Templo de Jerusalén, donde había asistido con motivo de la celebración de la importante fiesta judía de los tabernáculos. Siendo esta celebración una de las 3 grandes fiestas anuales de Israel, un tiempo de regocijo y conmemoración de la compañía y provisión divina en su peregrinación por el desierto. Para los líderes religiosos de Israel, debido a su desenfoque espiritual, no fue así. Por el contrario, en lugar de regocijarse, le dieron rienda suelta a su creciente odio contra el Santo de los Santos, el Señor Jesucristo, y malgastaron el tiempo buscando traspasar su odio e instinto asesino a todos los asistentes a la fiesta. No obstante, contra todo su odio, poder, amenazas y mentiras, se levantó la fuerza y la muralla del poder del amor y la verdad en los labios del Señor, conquistando a muchos corazones en el tiempo que estuvo allí. Y ahora estemos atentos a los edificantes comentarios de los últimos versos de este importante capítulo 7, de la pluma del Dr. MacDonald, hoy con el tema La promesa del Espíritu Santo. En esta sección llegamos al último día de la fiesta. El pueblo judío ha pasado por esta celebración religiosa y sin embargo sus corazones no estaban satisfechos porque verdaderamente no habían entendido el profundo significado de la fiesta. Justo antes de que partieran para sus hogares, el Señor Jesús se puso en pie y alzó la voz. Les invitó a venir a Él en busca de satisfacción espiritual. Pon atención especial a estas palabras. Su invitación fue extendida a alguno. El suyo era un evangelio universal. Cualquiera podía ser salvo si simplemente viniera a Cristo. Sin embargo, fíjate en la condición. La Escritura dice, si alguno tiene sed aquí, por supuesto habla de necesidad espiritual. A menos que una persona sepa que es pecadora, no querrá ser salva. A menos que entienda que está perdida, no deseará ser
encontrada, a menos que sea consciente de una carencia espiritual en su vida, no querrá ir al Señor para que satisfaga esa necesidad. El Salvador invitó a las almas sedientas a venir a Él, no a venir a la iglesia, al predicador, al agua del bautismo o a la mesa del Señor. Vengan a mí, dijo. Vengan a mí y beban. Beber significa apropiarse de Cristo para uno mismo, confiar en Él como Salvador y Señor. El versículo 38 aprueba que venir a Cristo y beber es lo mismo que creer en Él. Todo el que cree en Él tendrá sus necesidades satisfechas y recibirá ríos de bendición suficiente como para que fluya a otros. A través de todo el Antiguo Testamento se enseñaba que aquellos que aceptaran al Mesías se ayudarían a sí mismos y serían canales de bendición para otros. La expresión de su interior correrán ríos de agua viva significa que de la vida interior de la persona fluirán corrientes de ayuda a otros. Se declara claramente que el agua viva se refiere al Espíritu Santo. El versículo 39 es importante porque enseña que todo aquel que recibe al Señor Jesucristo también recibe al Espíritu de Dios. En el tiempo en que el Señor Jesús hablaba, el Espíritu Santo no había sido dado. No fue sino hasta que el Señor Jesús regresó al cielo y fue glorificado allí, que el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés. Desde ese momento, en todo verdadero creyente en el Señor Jesucristo, habita permanentemente el Espíritu Santo. Algunos de los que escuchaban estaban ahora convencidos de que el Señor Jesús era el profeta de quien Moisés habló en Deuteronomio 18, 15, 18. Algunos incluso estaban dispuestos a reconocer que Jesús era el Cristo o Mesías. Sin embargo, otros pensaban que esto era imposible. Creían que Jesús vino de Nazaret, en Galilea, y no había ninguna profecía en el Antiguo Testamento que indicara que el Mesías vendría de Galilea. Los judíos estaban en lo cierto al creer que el Mesías vendría de Belén y que sería descendiente de David. Si se hubieran tomado la molestia de preguntar, habrían averiguado que nació en Belén y que era descendiente directo de David. Debido a las diversas opiniones y a la ignorancia general, había división entre las personas por causa de Cristo. Aún hoy día es así, mis amados. Los hombres y mujeres están divididos sobre el tema de Jesús. Algunos dicen que Él era simplemente un ser humano como el resto de nosotros. Otros están dispuestos a admitir que fue el hombre más grande que jamás haya vivido. Sin embargo, los que creen en la palabra de Dios saben que el Señor Jesucristo es Dios, sobre todo, bendito para siempre. Amén. Aunque se hacían esfuerzos para arrestar al Señor, nadie tenía éxito en arrestarle. Mientras que una persona camine en la voluntad de Dios, ningún poder en la tierra puede estorbarle. Somos inmortales hasta que se acabe nuestra tarea. El tiempo del Señor Jesús aún no había llegado, así que las personas no podían hacerle daño. Leímos en el versículo 32 que los fariseos y los principales sacerdotes habían enviado guardias para arrestar a Jesús. En el verso 45
Los guardias habían regresado, pero no tenían al Señor con ellos. Los principales sacerdotes y los fariseos estaban contrariados y preguntaron a los oficiales por qué no le habían traído. Los guardias se vieron obligados a hablar bien del Salvador, a pesar de que ellos mismos no lo aceptaban. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, dijeron ellos. Sin duda, habían escuchado a muchos hombres en su día, pero nunca habían oído a nadie que hablara con tal autoridad, sabiduría y gracia. En un esfuerzo por intimidar a los guardias, los fariseos lo acusaron de haber sido engañados por Jesús. Les recordaron que ninguno de los gobernantes de la nación judía había confiado en Cristo. ¡Qué terrible argumento! Era vergonzoso que los líderes de la nación judía no hubieran reconocido al Mesías. Estos fariseos no solo no querían creer en el Señor Jesús, sino que tampoco querían que otros creyeran en Él. Así ocurre hoy día también, mis amados. Muchos que no quieren ser salvos también hacen todo lo que está a su alcance para evitar que sus familiares y amigos sean salvos. Después de atacar a los guardias, los fariseos en el versículo 49 hablaron de la mayoría de la nación judía como ignorante y maldita. Su argumento era que si alguien común conociera algo de las Escrituras, sabría que Jesús no era el Mesías. No podían estar más equivocados. En este punto Nicodemo habló. Aparentemente Nicodemo, que había venido antes a Jesús, había confiado en el Señor y había sido salvo. Aquí da un paso al frente entre los gobernantes de los judíos para hablar a favor de su Señor. Afirmó que los judíos no le habían dado a Jesús una oportunidad justa. La ley judía no condenaba a un hombre sin antes oír su caso, y sin embargo, esto era lo que los líderes judíos estaban haciendo. Tenían miedo de los hechos. Ahora los gobernantes se volvieron contra Nicodemo, que era uno de ellos, y le preguntaron con burla si también era uno de los seguidores galileos de Jesús. ¿No sabía que el Antiguo Testamento nunca habló de un profeta que saliera de Galilea? En esto se mostraba la propia ignorancia de ellos. ¿Nunca habían leído del profeta Jonás? Era de Galilea. La fiesta de los tabernáculos ya había terminado. Los hombres regresaron a sus propias casas. Algunos habían conocido al Salvador cara a cara y habían confiado en Él. Sin embargo, la gran mayoría le habían rechazado y los líderes del pueblo judío estaban más decididos que nunca a acabar con Él. Lo consideraban una amenaza a su religión y a su forma de vida. Que el Señor pues bendiga su palabra en medio nuestro. Y ojalá, amigo, que tú no te coloques al lado de los fariseos y los gobernantes de Israel, sino al lado de aquellos que fueron sensibles a las palabras del Señor y humillaron sus corazones delante de Él. Que el Señor les bendiga y que así sea.